Shalom, shalom a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro momento de estudio de Torah. Aquí estamos aprendiendo hoy la porción de la semana, la Parashá Vayetze, que abarca Génesis capítulo 28, versículo 10, al capítulo 32, versículo 2. Así que bienvenidos, bienvenidos a la porción, al estudio de la Torah de esta semana o este estudio semanal. Siempre digo y les recalco para los que estén en este momento conectados, para los que vayan a estar conectados en esta, digamos, en este estudio, tengamos presente que estamos recién comenzando, por decir así, el ciclo anual de lectura, así que todavía estás a tiempo, podés buscar en nuestro canal de YouTube Casa del Rey y podés encontrar las clases anteriores. Toda porción, todo ciclo anual de lectura comienza con el libro de Bereshit, conocido como Génesis, y a partir de allí los 5 libros de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, donde estudiamos conceptos y formas de pensamiento a partir desde la mirada de la mística hebrea. Y muy interesante porque cada semana también tiene su particularidad, y lo repito a esto siempre, tiene su particularidad de envolvernos en esa energía semanal, donde lo que plantea como energía de la semana la porción, eso también se transporta a nuestra vida. Y es muy interesante vivir el estudio de la Torah no solamente desde un conocimiento intelectual, sino también desde la práctica, desde la aplicación de esos conceptos. Así que tengámoslo presente. Estamos recién comenzando la semana, por decir así, la semana comienza en la caída del sol del sábado, según el calendario hebreo. Ya comienza el primer día, ¿no? O sea que sería todo el domingo, es el primer día, y a partir de allí ya tenemos el inicio de la semana. Y ahí ya empezamos a vivir la energía de la porción que corresponde, que se lee en la semana actual. Así que estamos prácticamente llegando a la mitad de la semana y envueltos en esta porción de la Torá llamada Vayetze, que significa y salió. Y vamos a conectarlo ya directamente porque lo último que vimos, y me gustaría ensamblar, siempre hago esto, un poquito conectar con la porción anterior. La porción anterior nos planteó, que se llamaba Toldot o Toledot, acerca de la descendencia que va a venir a partir de Isaac, el hijo de Abraham. O sea, vamos a hablar, en otras palabras, o hablamos la semana anterior acerca de los nietos de Abraham. Ahora, ya una vez resuelto toda la situación, porque en la porción Toldot, hablando y repasando un poquito, es cuando Isaac y Rebeca van a tener sus hijos, estos dos hijos con características muy, muy diferentes, los dos, uno dedicado a la parte más aferrada a lo material, a lo físico, que lleva por nombre Sab, este hijo, conocido como el hijo más peludo, rojo, colorado, que hace referencia en la parte espiritual a este apego a lo físico. En contraparte tenemos a este otro hombre, o este otro muchacho, Jacob, que es lampiño y es conocido como aquel que se va a imbuir, por decir así, en el mundo de la trascendencia, en lo que tiene que ver con el ir más allá de lo material y de este apego a lo físico. En esta porción, digo rápidamente así, después de toda esta situación, donde uno en ese arrebato va a vender su primogenitura, este Sab, el del apego a lo material, ahora lo que va a hacer Jacob es tomar en esta transacción legal, va a tomar esa primogenitura. A partir de esto hay toda una situación, obviamente, que no está muy alegre, digamos, Esab con lo que está sucediendo, pero es consecuencia de lo que ya venía sucediendo en esta parte de la entrega de esta primogenitura. Entonces todo esto va a pasar a Jacob. En la parte final de la porción anterior nos habla de la bendición que Isaac
en realidad, que hace referencia en el árbol de la vida, la parte izquierda, va a entender que es Jacob por donde va a bajar la bendición, el mensaje, todo lo que viene como flujo desde Abraham por parte de la promesa. Abraham, Isaac, y luego tenemos a Jacob, que es la parte central en el árbol de la vida, que es casualmente la porción de esta semana. Entonces, así conectamos que tenemos a un Jacob que ahora tiene toda la bendición, pero ¿qué va a pasar a partir de tener toda esta bendición? Todo está muy bueno, tiene la bendición, pero acá nos encontramos donde, a pesar de tener esta bendición, va a venir un tiempo de un proceso. Y esta es casualmente la porción de esta semana. Entonces, tenemos que Jacob va a representar esta parte central, de columna central del árbol de la vida, que es, digamos, donde nos vamos a detener en este día, es donde vamos a prestar atención, digamos, en la porción de esta semana. Entonces, vamos ya rápidamente al texto de la Torá, Génesis capítulo 28. Busquemos allí Génesis capítulo 28, y que nos dice lo siguiente. Versículo 10. Dice, Jacob salió de Beersheba y se fue a Harán. Encontró el lugar y pasó allí la noche porque se había puesto el sol. Tomó de las piedras del lugar, las puso alrededor de su cabeza y se acostó en aquel lugar. Pero ahora tengamos presente esto y quiero que prestemos atención, principalmente porque hoy estamos en el momento donde nos supera la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos al primer versículo de la porción de esta semana. Para Yabayetse siempre vamos al primer versículo de la porción donde nos va a plantear cuál es la idea de toda esta semana, de toda la energía de lo que va a suceder en toda esta porción o en esta sección de la Torá. Bueno, la sección Bayetse, que comienza en Génesis capítulo 28, versículo 10, nos dice, Jacob salió de Beersheba y se fue a Harán. Bueno, aquí pareciera que no significa nada lo que me está diciendo, pero hay un mundo, una explicación tremenda, lo que va a significar verdaderamente podríamos decir, esta salida, esta parte donde nos plantea la posibilidad de encontrar en este versículo de la Torá podríamos decir, la idea para plantear toda la porción, plantear toda la semana, todo lo que nos va a pasar en podríamos decir, en este transcurso del estudio de la Torá. Entonces, vamos primeramente que esta porción que nos explica a Jacob y esta columna central, lo primero que tenemos que saber que la columna central, que es que se llama Tiferet, que es la belleza, la armonía, este Tiferet, lo que vamos a ver hoy es cómo Jacob se convierte en esta parte de la armonía, de la belleza, del carruaje de Tiferet. Entonces, sabemos que tenemos a Abraham, que es el carruaje o la merkabá de Gesed, tenemos a la merkabá o el carro que conduce, esa fuerza conductora, que es Isaac, que conduce a Geburá, y luego tenemos en la columna central Tiferet, que es Jacob, que no solamente nos habla que es la armonía, la belleza, sino nos da la idea de balance. También podríamos decir que es el equilibrio. En otras palabras, podemos decir que Jacob se va a convertir en el equilibrio del abuelo y del padre. Se va a convertir en el equilibrio, en el balance de de Abraham e Isaac. Entonces, no solamente de Abraham e Isaac, se va a convertir en el balance de la bondad, del amor y también de la restricción o la limitación. Entonces, en este balance, vayamos al texto, porque el texto nos va a hablar
¿de dónde sale Jacob? Jacob dice, Vayetze, Beersheba, ve hacia Harán, fue a Harán. Entonces, sale de Beersheba. Y veamos qué significa Beersheba, porque eso nos va a dar la idea de lo que nos quiere plantear este primer versículo de la Torá, donde nos va a plantear la energía de la sección. Entonces significa Beersheba, nos habla que es el Sheba, recuerden que 7, entonces nos va a hablar de los 7 pozos o el pozo de los 7, que hace referencia a la revelación de las profundidades de la Torah. Eso es muy importante que lo tengamos presente, ya que es aquí donde nos va a plantear la idea de que dónde estaba Jacob. Y veamos que este lugar, hablando del lugar literal, este lugar existe hasta el día de hoy. Entonces, si nosotros vamos más atrás y nos ponemos a hacer un recuento de lo que sucede en las porciones anteriores, Abraham había abierto pozos en esa zona y luego los filisteos, recuerden que sin, podríamos decir, un motivo específico, empezaron a cerrar estos pozos. Principalmente se plantea esta idea de la envidia y ellos reconocen que era Isaac muy bendecido, era muy próspero, ¿no? Entonces ellos cierran estos pozos, que luego va a venir la fuerza de la limitación de esta parte izquierda del árbol de la vida que está representando Isaac. Entonces Isaac lo que hace es abrir esos pozos y dar la posibilidad nuevamente de destapar el fluir, podríamos decir así, de las aguas, el fluir de el flujo de sustento al mundo. También podríamos decir que esto representa a la Torah. Por eso los pozos van a representar las profundidades de la Torah. Lo que hace Isaac es cavar esos pozos nuevamente, que esta es como la idea de abrir y revelar el poder de esa fuerza de la Torah. Es como decir, reconectar al mundo con la Torah. Y esto es muy importante porque venimos hablando bastante, incluso en ciclos anteriores, a los que van siguiendo las porciones, nos habla y nos plantea acerca de la importancia de estar conectados no solamente a la parte literal y a todo lo que pueda ser lo ritual, que es importante, sí, y todo lo que nos plantea la Torah, pero principalmente estar conectados a la energía. ¿Qué es lo que corre a través de la Torah y cómo nosotros podemos tener de ese sustento, de ese flujo que viene a partir de estar conectados, ¿no? Con esta fuerza de la Torah. Entonces, lo que hace Isaac, la fuerza de la parte izquierda de la limitación, es poner ese límite en el momento justo y necesario para dar fuerza a la otra parte, a la parte de Jesús, a la parte del amor, de la bondad, y así, perdón, y de esta manera no cerrar, sino a partir de él que fluya esta fuerza, ¿no? Entonces, asume ese control, él recuerde que la parte de Geburá tiene que ver con la limitación, pero de estos dos, de la fuerza de Abraham, el Abraham que va a abrir pozos que luego se cierran, y este Isaac que con esta parte de la fuerza lo que va a hacer es traernos, podríamos decir, nuevamente la posibilidad de correr, entramos a un momento donde podríamos decir que entra en escena Jacob, que es Tifer, que es la parte del equilibrio, del balance, donde le va a poner la restricción a esa parte izquierda que está elevada y va a ponerle como un alto, entonces va a equilibrar y va a balancear esta idea de el ego que quiere a veces, muchas de las veces, gobernar, estar por encima. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá con Tiferet, que es la columna central, como lo decía recién? Es prácticamente decir que es la parte donde cuando está en acción, vamos otra vez, cuando esta parte de la columna central está en acción
está trabajando, podríamos decir así, es el momento donde podemos decir que es a partir de allí donde sale el flujo de la luz, ¿no? Donde sale la luz, es a partir donde corre esta luz, o sea, la parte, digamos, del fluir de la luz. Y también es que en este punto de la columna central, que tiene que ver con este equilibrio y este balance, es la que va a poner casualmente esa parte restrictiva al ego, no va a dejar que suba más. Podríamos decir que esto podría ser en la columna izquierda, pero en realidad esto está sucediendo en la parte de la columna central, porque casualmente pone el balance, el equilibrio y deja que los dos funcionen. ¿Saben por qué también esto es muy interesante? Porque muchas veces, aún la parte del dar, y esto a veces nos trae un poco de confusión, que aún la parte del dar que encontramos acá, la parte del dar que nosotros decimos, bueno, está buenísimo dar, pero hay que tener en cuenta también que el dar puede estar también dominado por la parte, digamos, del ego, del rigor, de la parte, digamos, excesiva, ¿no? De esto del, del ego. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros pensamos que el hecho del dar, podríamos poner una denominación como está bien. Está bien, sí, pero a veces el dar también está cargado de ego. Y pongamos un ejemplo de esto. Muchas veces damos, pero damos en función de recibir algo a cambio, damos muchas veces para satisfacer nuestro ego, damos muchas veces para ponernos por encima, que también habla una idea de fuerza, de poder. Entonces, hay que ser muy sinceros y ver en nuestra vida cuando esto está trabajando bien, porque aún Gesed puede estar envuelto de ego. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la columna central? Es aquí donde se va a poner esa restricción, tanto a la parte del dar, que puede estar desequilibrada, porque cuando dentro del árbol de la vida, hablando en nuestro mapa del alma, esta parte en nosotros está desequilibrada, es cuando decimos, uy, pero hay una persona que es de dar, es muy de dar. Pero el mucho dar también puede volverse dañino, puede no ayudar a la persona, puede hacer mal, en otra palabra, se puede convertir en una parte negativa. Entonces, y esta puede tomar todo lo contrario, hacer una restricción, una limitación, un deseo de recibir exagerado, muy elevado. Entonces, lo que hace la columna central es poner el equilibrio en los dos. Por eso, acá también está lo que conocemos y esta porción es clave en esto. Y preste atención porque la porción de esta semana básicamente nos plantea la idea del compartir. El compartir. ¿Qué es el compartir? Creo que lo dije en porciones anteriores. Es el partir. Es a partir de lo que tengo. Porque muchas veces decimos dar, no, yo di todo, no me quedé con nada. Bueno, eso no es parte de, digamos, eso no está equilibrado. Cuando hablamos de compartir es, yo tengo lo que tengo que tener, puse esa limitación, pero también de lo que yo ya tengo y puedo disfrutar, voy a poner esa palabra, puedo obtener para mi necesidad, para el equilibrio en mi vida, de eso que yo tengo, puedo dar, partirlo y darle a otro. Entonces, ¿qué sucede con esto? Es que no nos vamos para un lado ni para el otro, ni es en ese deseo de recibir que es totalmente egoísta, ni tampoco en esa parte de dar que doy pensando que porque di todo voy a recibir más, y aún eso me hace mal porque al no poner limitación, eso trae también que el flujo del sustento en algún momento esté como trabado en mi vida. Digo todo esto porque incluso esta porción está conectada con lo que se llama el Or Joser, que ahora lo vamos a ver, que es esta luz retornante, es la luz que devuelve. Entonces, a veces estamos con estas creencias limitantes o estos pensamientos de que doy todo y está bien y en algún momento yo voy a tener. Bueno, todo tiene su justo equilibrio y la porción de esta semana nos habla de Jacob y el equilibrio, la columna central, que va a poner casualmente ese equilibrio y nos va a enseñar el compartir.
muy interesante, porque a veces pensamos compartir es lo mismo que dar, y en realidad el compartir me habla de esto, de equilibrar la parte del deseo de recibir y el dar. Entonces, yo tengo que saber que en mi vida yo debo poner limitación, debo poner límites, no limitaciones, sino que tengo que poner límites, porque si yo dejo que todo acontezca y todo es dar y no pongo un límite, en algún momento eso que parece que es bueno, positivo, se puede convertir en negativo. Por esto la columna central, la porción de hoy, Jacob, nos enseña que hay una necesidad de equilibrar el deseo de recibir y el dar. Esto es un concepto muy básico dentro de la mística hebrea. Y la porción de hoy nos habla de esto. Y es muy interesante no solamente entenderlo a nivel intelectual, sino poder aplicarlo a nuestra vida. Hay un montón de ejemplos que podríamos dar. Por ejemplo, el decir yo lo doy todo y bueno, ¿qué pasa? Yo doy todo, pero no me dejo nada para mí y al final después yo también estoy en un problema, ¿no? Y para esto hoy se habla mucho de, no, yo tengo que estar bien, tengo que dedicarme a mí, y esa es la otra parte también desequilibrada, porque tengo que entender que si bien hay un tiempo, un trabajo en mi vida personal, hay un momento donde hoy se habla mucho acerca de este crecimiento personal, de esta sanidad del alma, sanidad personal, pero también todo eso tiene que ser para compartir. Quiere decir que si estás en un proceso de sanidad, de seguro, un proceso genuino de sanidad, esto luego tiene que verse reflejado en el otro. Ese es el compartir. Esa es la columna izquierda de la que trata la porción de esta semana. Fíjense que todavía no hemos salido del primer versículo porque dice que salió de Beersheba a Asia y se fue hacia Haram. Ahora, necesitamos este ego, perdón, necesitamos esta columna central para bajar este ego, y en otras palabras es tener, yo necesito tener el conocimiento. Y fíjense que la palabra Beersheba, que encontramos acá, o Berseba, en algunas versiones, el Bir también hace referencia a la palabra Biur, que es explicación. ¿Y qué es lo que nos está diciendo en otras palabras acá? Que hay una explicación de siete. ¿Siete qué? Fíjense que a la vista de la mística nos habla que Beersheba es como el entendimiento de cómo funciona, en otras palabras, el cosmos, tiene que ver con las siete sefirot. Entonces dice que cuando Jacob se va de este lugar que hace referencia a la explicación o al conocimiento de los siete, que hace referencia a las siete sefirot, que ¿cuáles son las siete sefirot? Veamos un poquito para saber lo que estamos hablando. Es a partir de acá. Desde Gesed, Geburat y Feret, Netzahod, Yesod y Malhut. Estamos hablando de las siete. Entonces, lo que podemos decir, en otras palabras, que tenemos a un Jacob súper elevado, una persona que era de mucho estudio, porque así nos plantea la porción anterior, dice que él moraba en tiendas, y esto nos da la idea de que era una persona que estudiaba Torá. Entonces, una persona que hay un trabajo espiritual en su vida, pero no todo queda ahí. Veamos, está muy interesante, él tiene todo el entendimiento, él puede, digamos, tiene el entendimiento en cómo se expresa el creador. Esta es la parte de Tiferet que va a poner la restricción, porque casualmente tiene la posibilidad de crear este balance. Pero el texto nos dice lo siguiente, dice que Jacob salió de Beersheba, de este estado de explicación, entendimiento completo, esta idea de la sefirot, de conocer el funcionamiento del cosmos, se va hacia Haram. Literalmente Haram tiene una explicación que es como lo más bajo, algo así como la materia fecal, como algo muy, es como decir, ¿por qué si este hombre está en el estado que está, se tiene que ir? Bueno, sabemos todo lo que sucede en la porción anterior, que hay todo un tema con el hermano, se tomó la primogenitura, el hermano está muy enojado, Isaac y Ribka lo que van a hacer es oran por él y le dicen, bueno, vaya, te tenés que ir, andate a
lo de mi hermano Labán, dice Rivka, y de ahí toma tu esposa y demás. Se lo manda, es como decir, cuando esta persona ya lo tiene todo aparentemente, ahora los van a mandar a un lugar donde es como decir que él va a descender, como que algo más bajo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y bueno, acá entendemos que hay una necesidad de Jacob de ir, podríamos decir, de ir de este estado, de que si bien parece que lo tiene todo, necesita igual a ir a esta parte, porque recuerden que Labán se dice que era un hechicero, que, bueno, tantas descripciones que se plantean en función de Labán, que por ahí hoy no lo vamos a ver específicamente, pero eh, lo que está planteando es que él se va de un estado súper elevado a algo inferior, como que va a descender. Pero recuerden que todo esto es necesario porque todavía hay un momento donde necesita haber un proceso en la vida de Jacob. Entonces podríamos decir que en este primer versículo que nos plantea digamos, la idea central para toda nuestra porción, porque aquí se concentra todo, se condensa todo acá, entonces lo que va a suceder es que Jacob, que representa la columna central, que es el Tiferet, la armonía, el equilibrio, el balance, necesita todavía entrar en un proceso, y hablando específicamente de Jacob como persona, él necesita entrar en un proceso todavía de depuración, de trabajo, de crecimiento, para poder accesar a otros niveles. Y podríamos decir, convertirse, porque él después se le cambia el nombre por Israel, y es en otras palabras que es Jacob haciendo este viaje, saliendo de Beersheba, de esta parte, de esta explicación profunda de la Torá, de este entendimiento de la Torá de la Sefirot. Lo que él va a hacer es viajar, irse a lo bajo y, en otras palabras, tener el contacto con todo este mundo, y con esta parte que ahora lo vamos a ver, incluso la representación de sus esposas, para que él pueda accesar y convertirse a partir de este proceso en la conciencia Israel, podríamos decir así, en esto elevado, que va un poco más de lo que él ya había alcanzado o había accesado. Y si avanzamos un poco la porción, fíjense que nos habla en el versículo, eh, vamos al versículo 12, dice, entonces tuvo un sueño, resulta que una escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo superior llegaba al cielo y los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. Estamos en el versículo 12 del capítulo 28 de Génesis o Bereshit. Entonces, el sueño de Jacob. Bueno, esto es una historia que probablemente muchos la conozcan. Vuelvo a decirles, pueden ir y buscarla en la Torá, en la Biblia, y a partir de allí ir encontrando las profundidades de lo que nos plantea. Entonces, la puerta del cielo, ¿qué es la puerta del cielo? Porque Jacob dice esto, expresa esto, esta es la puerta del cielo. Entonces, aquí es donde nos habla de esta escalera, donde los ángeles suben y bajan, porque dice resulta que esta escalera estaba apoyada en la tierra, y su extremo superior llegaba al cielo, y los ángeles subían y bajaban. Bueno, esto se nos hace referencia, como decía anteriormente, a esta luz retornante o este orjo ser, que es la idea de volver o hacer una idea de devolución. Aquí es donde luego veamos y avancemos. Versículo 13 dice, resulta que Hashem estaba junto a él y dijo, yo soy Hashem, Elohim de Abraham, de tu ancestro, de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Le recuerda que esto es lo mismo que va a decirle a Abraham, que también se le habla a Isaac. Entonces es como una reafirmación de todo lo que venía bajando desde esta idea, de esta línea
donde va a bajar este flujo de luz. Entonces, el versículo 14 dice, tu descendencia será como el pueblo de la tierra, ¿eh? Y luego dice el versículo 15, mira, yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te haré retornar a esta tierra, pues no te dejaré hasta haber cumplido lo que he prometido para ti. Dice que él se despertó de su sueño, que dijo, wow, ahí él se sorprende, dice, wow, esto es como una gran expresión de Jacob que está muy interesante, porque aquí también tenemos mucha revelación, y él dice, se despertó de su sueño y dijo, realmente Hashem estaba en este lugar, yo no lo sabía, ¿no? Es como decir, wow, qué tremendo, qué expresión. Es decir, ¿cómo que no lo sabía, no? Entonces él va a recibir, va a estar envuelto en esta luz, que es tremendo, y dice, temió y dijo, qué impresionante es este lugar. No es esta sino la casa de Elohim, es la puerta del cielo, que sabemos que este momento donde él está durmiendo, dice que por la mañana se levantó temprano, tomó la piedra, pero antes de esto, recuerde que el texto nos dice, en el versículo 11, dice que él tomó un lugar, encontró un lugar, pasó la noche allí, se había puesto el sol, tomó unas piedras como almohada y allí descansó. Bueno, el lugar ese donde dice que plantea, que se encontró, que él dice, verdaderamente yo no me había dado cuenta de este lugar, dice, pero esta no es esta sino la casa de Elohim, puerta del cielo. Y esta expresión, la casa de Elohim, ¿no? Es lo que después conocemos que está el Beit HaMikdash construido ahí, el primer y segundo templo, pero también dice puerta del cielo. ¿Y qué es esto? Esto es el monte Moria, es el lugar donde fue la queda de Isaac, es donde va a llevar a Abraham, a Isaac, allí a sacrificar, donde sabemos que hay una intervención del cielo divina, donde se le dice que no lo haga, y allí es provisto el cordero y luego se presenta el sacrificio. Bueno, este es el lugar, es el monte Moria, que es a partir de ahí la puerta del cielo, por decir, donde bajan las almas de la parte superior y entran al mundo, al Malhut, a esta dimensión. Es un tremendo portal, es una puerta, bueno, como lo dice acá, lo dice Jacob, la puerta del cielo, ¿no? Es como la entrada. Por eso, esto es un punto muy, muy importante, muy interesante estudiarlo mucho más a fondo, ¿no? Entonces, él expresa esto, luego que él expresa, fíjense que en el sueño él está, ¿qué está haciendo? Él está en el sueño. Lo que él, en otras palabras, está recibiendo. ¿Qué hace? Recibe, le está bajando de la parte superior, desde el cielo, del Creador, de Dios, está bajando hacia él una expresión y está diciendo, yo voy a bendecirte, tu descendencia va a ser así, le está recordando lo de su ancestro, está hablando, dice, yo te voy a proteger, donde quiera que vayas, te voy a hacer retornar a esta tierra. Fíjense todo la descripción que va bajando, la revelación que viene de la parte superior para envolver a Jacob en esta posibilidad de llenarlo, por decir así, para lo que vendría después. Porque recuerda que acá salió de Berseba, en el camino a donde él iba, a lo de Labán, él va a tener un encuentro en este momento, que es aquí en el Monte Moria, en este punto, en esta puerta del cielo. Entonces él va a recibir. ¿Dónde vemos esta idea del Or Joser, que es esta luz retornante, que dice que el versículo 18 del capítulo 28 de Génesis dice lo siguiente? Por la mañana, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había puesto a su cabecera y la erigió como monumento y vertió aceite sobre su ápice. ¿Qué es lo que vemos acá? La construcción de un mishbeach, un altar. Y a partir de ahí, a la construcción de ese altar, porque hay un reconocimiento,
lo que él está haciendo es devolver de aquello que le fue soltado desde el cielo. Lo que él está, en otras palabras, es no está poniendo un tope al flujo de sustento, de movimiento, de la luz que está bajando. Entonces lo que él va a hacer, perdón, es devolver, porque dice que él levanta este altar, lo que va a hacer es, en otras palabras, él va a activar ese modo gratitud en su vida, y al activar este modo gratitud en su vida, es lo que él, en otras palabras, va a devolver al cielo. El texto nos dice, el versículo 19, si me acompañan, dice, llamó a aquel lugar Betel, aunque originalmente el nombre de la ciudad era Luz, ¿no? Betel es la casa de Elohim, ¿no? Por eso él dice, esto es la casa de Elohim, la puerta del cielo, Betel, ¿sí? Estamos hablando de la casa de Elohim, Betel. Pero dice que antiguamente o originalmente la ciudad era llamada Luz. ¿Por qué? Porque casualmente nos da la idea de luz en el español, pero en el hebreo esta palabra luz o luz es referencia acerca de este huesito que se conoce como ese huesito que permanece, algo que por acá atrás, que permanece a la hora de la descomposición de nuestro cuerpo, pero ese huesito queda intacto, es conocido así. Y bueno, también hace referencia a esto un llamado de en los tiempos finales, ¿no? Hablando de todo esto, de todo lo que sucede, que él encuentra la ciudad, este lugar y demás, ahora viene un poquito más nos muestra esta parte del retorno, del devolver. Que este es otro concepto que no lo vamos a ver solamente en esta porción, que lo vamos a seguir viendo en otras porciones porque es muy interesante y no es nada casual que teniendo esta semana el hablar de la parte de Tiferet, del balance, del compartir, no es casual que hablemos acerca de esta devolución, porque lo que hace en este compartir es casualmente poner equilibrio a estas dos sefirot. Entonces, a estas dos partes, a estas dos dimensiones. Es para provocar equilibrio. Entonces, lo que vemos en Jacob, Jacob está haciendo equilibrio, es decir, me están dando de arriba y yo no estoy haciendo nada. Entonces, activa la gratitud, pero no solamente esto, fíjense que hay un compromiso de Jacob. Y lo vamos a ver en los próximos versículos. Dice, Jacob hizo una promesa. Aquí hay un compromiso de Jacob y él dice, si Elohim está conmigo, si Elohim me protege en este camino, si Elohim me da pan para comer y ropa para vestir, si Él me da la posibilidad de retornar en paz a la casa de mis padres, si Él es mi Elohim, si Hashem es mi Elohim, ¿qué es lo que sucede? Dice el versículo 22, entonces esta piedra que yo he elegido será la casa de Elohim y de todo lo que me dieses te daré, en efecto, la décima parte, la décima parte. Y acá es donde vemos desde la parte, desde la dimensión, desde la materia, un compromiso de devolver, por eso porque aquí entra lo que se conoce como el diezmo, porque él dice, le voy a dar la décima parte, esto es el diezmo, es el macer, que me habla de este retorno. ¿Qué retorno? Retorno de lo que recibo. No es que no, retorno de lo que no recibo, no, sí, retorno de lo que recibo. Y es necesario que esto suceda para que es como que haya un equilibrio, en otras palabras. Es la manera de traer equilibrio a nuestra vida. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Hablemos, si quieren, específicamente en la parte económica, el diezmo hace una idea de equilibrio en nuestra vida. Y fíjense que él no solamente le está diciendo pan para comer y vestir, porque nosotros relacionamos diezmo, dinero y relacionamos toda la parte específicamente económica, pero él está hablando de un sentido de plenitud, está hablando en un sentido general. En otras palabras, está hablando del sustento, me está hablando de este flujo de sustento, la yefa de abundancia,
que él dice quiere que corra en su vida. Cuando esto sucede, obviamente, no es que él está pidiendo todo esto, sino que él está comprometiéndose o está haciendo una promesa a partir de lo que ha recibido. Entonces, y ahí él dice, bueno, si todo esto sucede en mí, voy a devolver. O sea, no, esto no va a quedar acá. No voy a poner un corte o un tope al flujo. Yo lo voy a hacer que funcione. Está poniendo equilibrio, está poniendo balance, está entendiendo que no todo tiene que ver con la dimensión en la que está viviendo, en la parte material, en el Malkut, sino que está entendiendo que todo el sistema tiene que funcionar. Y eso es lo que hace, en otras palabras, Jacob. Por eso él se va a convertir en esta idea de la paciencia. También aquí es activada la paciencia. ¿Por qué? La paciencia, porque no va por lo que tiene que ver con lo inmediato, no va por lo que, porque Jacob está representando todo lo contrario de lo que era Esaú, o Esaú. ¿Qué hace Esaú? No importa, dame de ese guiso, yo te vendo la primogenitura. Porque cuando él le dice, pero vos me das tu primogenitura, me vendés, y ahí recuerden la porción anterior, dice, sí, sí, total voy a morir, hace referencia a que menosprecia todo eso, porque en realidad no está entendiendo esta idea de cómo funciona el mundo, de la parte de la luz, la idea del el flujo continuamente que tiene que correr en el mundo. Entonces, como a él no le importa, el sencillo te vendo todo. Entonces, Jacob va a representar todo lo contrario, hace la idea de esta paciencia, de entender, de moverse. Si bien en el día a día soy consciente, casualmente salgo de la inconsciencia y me doy cuenta que a veces estoy haciendo cosas en la inconsciencia, o sea, no estoy siendo consciente de lo que estoy haciendo en mi aquí y ahora, estoy viviendo fuera de esa conciencia, del ser consciente, y estoy yendo por lo inmediato, por lo que ya está a mano para mí, sin ver la trascendencia. Por eso Jacob se convierte en esta paciencia que hace referencia a traerme la trascendencia, a mirar más allá, no mirar, no porque no está mirando el hoy y está posicionado al futuro, sino que es como va llevando día a día esta idea de, puedo ver lo futuro, pero estoy viendo hoy. Y lo que hoy está viendo Jacob es que él quería esta primogenitura para traer un servicio al mundo. Nos damos cuenta por la acción que vemos esta semana en lo que hace Jacob. ¿Qué es lo que hace Jacob? Está haciendo declaraciones, se está moviendo en una, podríamos decir, transacción o en una conversación incluso con el cielo, que es parecido a lo que está haciendo con Jacob, con Esab, su hermano, porque él está entendiendo la idea de trascendencia. Está entendiendo que no solamente, sí, ahora estoy yendo a lo de Harán porque estoy corriendo de mi hermano. No, en el medio hay un acontecimiento. ¿Qué es lo que hace él? Él no está en esa inconsciencia. Está entendiendo lo que se le está facilitando, lo que tiene disponible del cielo para su vida. Él lo va a aprovechar en el aquí ahora y va a hacer esta promesa, esa transacción. Porque él está entendiendo que no tiene que ver solamente con esa satisfacción inmediata, sino con ir más allá, está mirando más allá. ¿Cómo lo hace esto? Desde este punto, desde la calma, lo hace desde, porque recuerden y tengamos presente algo, que Jacob, que después se va a convertir en Israel, sabe muy bien, y ustedes lo van a entender cuando dice, porque porciones que vengan, principalmente, si no me equivoco, es la porción Bashilat, las porciones que vienen, que el ángel le dice, has luchado con Dios y con los hombres. Entonces, en otras palabras, lo que hace Jacob es que sabe moverse en la esfera superior e inferior. Es lo que él entiende, en otras palabras, que hay cosas que van a ser desde la calma, porque está entendiendo la parte de lo físico, de la materia, donde hay un tiempo lineal, porque nosotros podríamos decir, sí, pero el tiempo no existe. Sí, sí, pero en nuestra dimensión hay un tiempo. Hay un pasado, un presente, un futuro. Nos enfocamos en ese presente. ¿Para qué? Para no tener ansiedad de ese futuro y no estar mirando atrás y estar estancados.
viviéndola aquí ahora, pero sí también proyectándome, porque lo que suceda hoy vendrá como consecuencia. Entonces él lo hace desde la calma porque está entendiendo este tiempo y espacio en el mundo de la materia. Entonces lo que sucede acá es que la parte de la columna central, el tiferet, la belleza, la armonía, lo que va a hacer es poner equilibrio y muchas veces va a decir que no, porque hace trabajar a Geburah. Entonces muchas veces va a decir que no a eso inmediato, a eso que ya, que le va a dar posibilidad al ego de gobernar y no permitirle al alma que tome las riendas o el mando de la vida. ¿Por qué? Porque el alma me va a llevar realmente por esos caminos donde me va a conducir, podríamos decir así, por las sendas donde tengo que andar. Entonces, hasta aquí podríamos decir que Jacob tiene todo lo que necesita. Tiene la bendición del Padre, la bendición del primogénito, de parte del cielo hay una aprobación, hay una bendición, él ha devuelto, él ha hecho este acto de gratitud, o sea, podríamos decir que hizo todos los deberes. Jacob está en su punto súper elevado, pero todavía falta algo, tiene que llegar, y es aquí donde nos damos cuenta en el capítulo 29, cuando Jacob llega, perdón, llega a la casa de Labán, su tío, el hermano de Rivka, y dice lo siguiente el versículo 1. Entonces Jacob levantó sus pies y fue hacia la tierra de los orientales, se bajarán, miró y había en un pozo en el campo y allí 3 rebaños de ovejas que yacían junto a él. Pues de aquel pozo abrevaban los rebaños. La piedra estaba sobre la roca, del pozo era grande, y cuando los rebaños se reunían allí, hacía rodar la piedra de la boca del pozo y abrevaban el ganado y reubicaban la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Entonces dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Y ellos contestaron, somos de Harán. Les preguntó, ¿conocen a Labán, hijo de Nahor? Lo conocemos, respondieron. Les preguntó, ¿está bien? Y dijeron, sí. Bien, mira, su hija Rachel está viniendo con el ganado. O sea, acá vemos el encuentro que podríamos decir, en un sentido literal, esto podría ser una historia para una novela, donde hay un encuentro, un momento muy romántico, donde Jacob ve a Rachel, y acá viene el mirar un poco más allá, siempre como decimos, no mirarlo solamente desde el punto literal, sino veamos esta parte como también algo espiritual, si podríamos decir, o lo profundo, o el sot de la porción, que no se centra solamente en las esposas como algo literal, sino lo que representa. La historia avanza, yo se los cuento rápidamente, quizás muchos de ustedes la conocen. Él conoce a Rachel, hace una transacción con su tío Labán, que es su suegro, y le dice, mira, yo quiero, en otras palabras, casarme con Rachel, le dice, voy a trabajar 7 años. Resulta que llega el momento del casamiento y lo que acontece es que por una cuestión cultural no podía darle a Rachel o a Raquel, que es la hija menor, y se la da a Lea, ¿no? El día de su casamiento dice que él toma a Lea. Obviamente que aquí no estamos viendo solamente la parte literal, se dice incluso que Labán era tramposo, le dio a Lea en vez de a Rachel, lo hizo trabajar más, él se compromete porque realmente amaba a Lea, a Raquel, que dice que era su alma gemela y todo esto. En realidad, también hay otras opiniones de que Jacob sí se había dado cuenta, pero accesar directamente a Raquel era como ir directamente a lo físico, porque Raquel va a representar Malhut, la parte del mundo físico, de la materia. Entonces lo que sucede es que accede pero indirectamente. ¿Cómo es? Es que va a seguir trabajando esperando la conexión con Malhut,
pero mientras va a estar con Lea, que significa o hace referencia a la parte espiritual superior, del mundo superior, que es Binah. ¿Mm? Y eso está interesante, si nosotros vemos, eh, que Lea simboliza la parte oculta del pensamiento que está conectada con Binah, que es el entendimiento. Entonces, él aquí no va a conectar directamente con Raquel, va a estar primero con Lea, como decíamos, que significa esta parte superior. Es como decir, todavía falta una parte del proceso, es como va haciendo escalas, como que va subiendo. Está conectado directamente, pero necesita toda esta parte del proceso. Veamos la vida de Jacob como un proceso. No veamos solamente lo literal, lo que está pasando, sí, y en lo literal se ve un proceso. Cuando él va a accesar, que luego avanza la historia y él está con 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 las dos, tiene las dos esposas, tiene a la sierva, nacen las 12 tribus, es como decir, está completo. Todavía hay momentos de la vida de Jacob, que esas escalas, podríamos decir, esos momentos en la vida de Jacob, son procesos para accesar a esta conciencia Israel. Entonces, cuando lo vemos así, él salió de este entendimiento de Berseba hacia lo más bajo para accesar a algo elevado. Y es como decir, ¿por qué tenemos que hacer tanto juego? Bueno, esto también es lo que sucede, es la forma en que sucede todo, cómo funciona el cosmos y funciona nuestra vida. Entonces, ¿quién es Rachel? El aspecto de revelado de Malhut, es lo que tiene que ver con el mundo físico. Eh, y si vemos un poquito más, es la madre de José y Benjamín, que también van a tener en las próximas porciones la vida de José, nos va a hablar mucho, no solamente como historia, que está muy interesante, que aprendemos un montón y aprendemos valores para nosotros, en un sentido literal, podríamos decir, pero también encontramos un fundamento allí, que lo vamos a ver en próximas porciones. Y se dice que Rachel era una persona que tenía mucha devoción por Jacob, entonces toda esta conexión está muy interesante, pero él no puede tomar a Rachel antes de pasar por este proceso. Incluso Lea tiene un momento donde no puede concebir y es allí donde accesa a las concubinas, a las siervas que va a tomar para hacer este número completo que es el 12, que nos habla de gobierno, que nos representa a todo un cuerpo armado, por decir así, para convertirse en este Israel completo. Y, y entonces, acá, como les decía, Lea, que él va a tomar a Lea primero, es en el nombre, recuerden que la Hei, cuando hablamos de Yu, He, Ba, Hei, tenemos dos Hei. La Hei superior es Lea, la parte del mundo superior, y la Hei de inferior es Rachel. Entonces él tiene que ir haciendo como esa escala para llegar, ¿no? Y es acá donde se completa esta parte, podríamos decir, de el accesar o el llegar a las esposas. Y fíjense que la porción avanza, como les decía, va a llegar a este número 12 de los hijos. Luego él tiene que regresar, hay otro momento ahí con Labán, hay estrategias en cuanto Jacob se va, a medida que va creciendo en estos procesos, aún ese flujo, no pierdan de vista lo que pasa en el Monte Moriah, en este portal cósmico que hay, en esta puerta del cielo, no pierdan de vista esto porque es muy importante, porque lo que allí sucedió, esto es como que cada vez se va podríamos decir, realizando en el mundo físico, en la dimensión física de todo lo que él acordó en este compromiso, en esta promesa. Entonces esto se va dando y él aún es tan bendecido de la parte física material que aún hay como cierta tirantez con Labán, con los hijos y demás. Entonces
no deja que se vaya Jacob. En realidad también se hace referencia que Labán estaba entendiendo que su fuerza, su bendición, estaba radicando en lo que era la vida de Jacob. Jacob estaba llevando esa bendición a la familia, a su vida. Y luego de todo esto, él se va y allí Labán lo sigue y por fin entiende lo que sucede. Entonces, lo que hace aquí el capítulo 32, el versículo 2 y 3 dice, perdón, 1, 2 y 3. Madrugó Labán por la mañana, besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo. Muy importante, le dio la bendición Labán. Luego Labán partió y volvió a su lugar, y Jacob siguió su camino, se encontraron con ángeles de Elohim. Al verlos dijo Jacob, campamento de Elohim es este. Entonces llamó a aquel lugar Mahanaim. Otros momentos, en procesos que vive Jacob que están siendo de elevación para su vida, no solamente en un sentido literal, sino que hablemos de estos acontecimientos que van como desbloqueando el camino y van haciendo que se pueda dar como realidad esta parte central del árbol para bajar, para traer hacia el mundo físico el correr del flujo de la bendición, de la luz que viene del mundo superior. Entonces lo que está haciendo lo estamos viendo a través de lo que dice la porción en un sentido literal, ¿no? Bueno, y la porción termina con esto, que él habla de este campamento de los malajim, perdón, que es, llama a aquel lugar. Ahora, esto nos habla la porción, podemos ir conectando mucho porque tenemos conceptos muy interesantes eh, para reflexionar hoy, ¿no? Porque la porción Bayetse, que es salir, es Jacob saliendo, podríamos decir el alma yendo a la parte física, por eso de Beersheba se va a Harán, porque tiene que hacer esta parte de ir, y esto lo hablamos siempre, y lo vuelvo a repetir, es que cómo se va a ver el trabajo de tu alma, de elevación, como hablamos hoy de elevación de conciencia, un trabajo interno, espiritual, si no es vista o puesta a prueba en el mundo físico. Entonces, esto es lo que sucede. Él se va a enfrentar a pruebas, que estas pruebas no son otras cosas que seguir depurando el ego, que es representado en Labán, y luego vamos a ver el exilio, que no tiene que ver con algo malo, sino que me ayuda o me da la oportunidad a rectificar y revelar la luz en los lugares más oscuros, por decir así, o en la parte oscura. Es necesario, todo esto es necesario el proceso que él va a vivir. Ahora, fíjense que, y voy a ir al comienzo otra vez de la porción para hacer este tiempo final de reflexión y ir terminando ya este día, esta porción, esta semana que la verdad es súper interesante y siempre animo y te animo a que lo veas, lo lleves a tu vida, lo puedas articular en tu vida personal y esta parte reflexiva siempre es la que me gusta, es decir, si bien venimos en toda la porción trabajando conceptos, vamos más a lo específico y decir, ¿esto cómo lo puedo llevar un poquito más a mi vida? Bueno, la porción me habla conceptos de compartir, me habla de moverme en esta parte, de esta dimensión del equilibrio, del balance en la vida. Me habla del orjo ser, que tiene que ver con esta luz retornante, que si recibís del cielo, activa gratitud y devolvé de lo que recibís. Es muy interesante eso, porque así hacemos que el flujo de sustento siga corriendo. Pero también, fíjense que la porción dice Bayetse, se llama así, para allá Bayetse, que dice y salió. Y si nosotros lo conectamos con esta otra salida que vimos en porciones anteriores, cuando la para allá número 3, Leslejá, me dice sal para ti, acá hay otro tipo de salida
En los dos está haciendo una acción. Entonces me conecta que lo que Jacob está haciendo es algo muy parecido a lo de su abuelo. En otras palabras, hay una necesidad de hacer este viaje que, fíjense, uno dice, y salió, y el otro dice, vete. Entonces, ¿qué nos plantea la porción de esta semana? Es, tenés que hacer un viaje. Leslejá te dice, anda para adentro. Bayetse dice, tenés que salir. Y salió. Tenés que salir porque tu alma no puede solamente quedarse con lo que ha aprendido, con lo que tiene, la luz, está muy lindo, está muy bueno. Y esto es lo que se llama como salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort no significa que te quedás en un estado literal de escasez, porque a veces se relaciona que salir de la zona de confort es como quedarte sin nada, hacer tremendos cambios, salir de un lugar literal, todo esto puede ser, pero principalmente es que tu alma pueda salir a enfrentar, por decir así, el alma direccione el rumbo de la vida y vaya todavía a esos estados de esas partes a trabajar de ego elevado, donde no nos permite dar el próximo paso en nuestra vida. Por eso es que parece que tenemos a un Jacob que está completo, que está inmersivo en los 7 pozos, que tiene el entendimiento de las 7 sefirot, pero sin embargo todavía necesitamos un proceso de diferentes momentos en su vida para accesar y convertirse en Israel, en esta conciencia Israel, en esta parte muy elevada. Pero para esto primero hay que hacer un trabajo. Salir, Bayetze nos plantea esta semana, es salir de tu zona de confort, de tu lugar de comodidad, pero vuelvo a decir, no para que estés mal, sino para ir a un nuevo entendimiento. Es como decir, he llegado hasta acá y siento que estoy en un momento de mucha elevación en mi vida y está buenísimo, pero ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué cambios o qué situaciones se tienen que dar en mí? ¿Qué todavía tiene que salir para seguir trabajando y no quedarme con lo que, qué bueno todo lo que alcancé? Quizás todavía tengo la oportunidad de ir un poco más allá. Entonces, es crear esta posibilidad de no quedarme con lo bueno que recibí, con todo lo que accesé, sino ir un poco más en este crecimiento espiritual a través de la elección de decir, sí, voy, salgo, hago este trabajo, pero algo muy puntual que sucede en la vida de Jacob, en los días que él está en la casa de Labán el hechicero, en un lugar se dice, de mucha oscuridad, lo que sucede es que, no sé si conocen la expresión que muchas veces se dice, es como Jacob salió victorioso. ¿Qué es lo que sucede con Jacob? Es que en Jacob también se ve un sentido de perseverancia, de calma, de trabajo interno, porque él puede, en ese lugar, como se dice, oscuro, él puede de una parte tan de lo físico, él puede conectar y perseverar y salir desde allí, desde otro punto. El Jacob que sale de Harán no es el mismo que llega en sus años viniendo de Beersheba. Venía con una elevación, pero el proceso que él vive, necesario, que pareciera que había descendido, fue necesario para él mismo depurar ciertas cosas en su vida, limpiar ciertas cosas en su vida y convertirse en este Israel. Fíjense que casualmente nos conectamos y esta porción nos lleva directamente a la próxima semana vamos a estudiar y conectarnos con la energía de Bashilá, que es el momento donde él va a tener este cambio de nombre. Es como decir, todo lo que vimos en esta porción o lo que estamos viendo en esta semana de la vida de Jacob es el proceso pero claro, a veces cuesta esperar en el proceso, a veces cuesta tener calma, cuesta perseverar. Bueno, esta semana es una semana que nos enseña a tener calma, nos enseña a perseverar, a salir de esa comodidad en la que estamos
que muchas veces tiene que ver con no querer hacer entrar en ciertos procesos de nuestra vida, pero sin darnos cuenta que esos procesos que son necesarios nos van a llevar a que se nos cambie el nombre o accesar a esa conciencia o llegar a ese punto, ese nivel en la vida, donde cuando nos encontramos allí decimos, uy, ¿cómo no hice antes esto? O hice aquello. Entonces, esa es la idea de lo que nos plantea esta semana. Una semana para salir, una semana para estar en calma, salir de esta zona de comodidad, una semana para perseverar y una semana para compartir, para aprender de esta columna central y decir, yo quiero llegar a este punto y entender no solamente en un sentido literal lo que vive Jacob, sino a dónde más yo puedo en mi vida personal llegar y cómo conecto estos conceptos espirituales, profundos, del misterio, podríamos decir que nos plantea la mística hebrea, conectarlos a nuestra vida y hacer de nuestra vida mucho más efectivo de lo que podamos estar viviendo hasta el día de hoy. Bien, hasta acá llegamos a esta porción Bayetse, que aprendimos mucho, que nos dio muchas herramientas para vivir y les animo a que no dejen de articularla a su vida. Desde ya decirles que recuerdo, no sé si tenemos por allí, la información bueno, en donde nos pueden encontrar en nuestras redes, de también ser parte de este correr de la luz a través de la SEDACA, de una contribución que puedan hacer, siempre es bueno y es como activar esto, ¿no? De decir que siga corriendo la luz en el mundo. Así que les animo siempre a ser parte de esto, ser parte de esta conexión con nosotros y que la luz siga corriendo en nosotros, en nuestra vida y que, como siempre digo, lo que hacemos puede llegar a personas específicas que sabemos que llega, pero también puede llegar a muchos que quizás ni conocemos. Y entonces, de esta manera vamos terminando este tiempo de la porción. Recuerden los momentos, todo lo que hemos planteado hoy en esta reflexión y también nos pueden encontrar para más información de porciones anteriores en nuestro canal de YouTube, Casa del Rey. Ahí van a encontrar más y específicamente este ciclo anual de lectura que hemos comenzado. Así que bienvenidos siempre cada martes al estudio de Torah y como les decía, no se olviden de ser parte de esta contribución, de hacer su contribución sucede acá para ser parte de este correr de la luz al mundo. Shalom, shalom, será hasta el próximo martes.